jóvenes. Buenos días a todos y todas nuevamente. De nuevo acá con ustedes. Vamos a empezar ya la clase. De hecho, vamos a hacer, en realidad, hoy vamos a hacer un repaso de algunos temas que ya hemos visto, y lo vamos a realizar precisamente porque encontré que en algunos de los informes bibliográficos todavía había dificultades con el asunto del tópico y de la tesis. Entonces vamos a revisar nuevamente qué es eso de la tesis, qué es eso del tópico, y por supuesto vamos a revisar nuevamente todo lo concerniente, todo lo que tiene que ver con las cualidades. Eso pues ya lo vimos la semana pasada, pero son 2 semanas que tenemos para trabajar el tema de cualidades del texto. Semana 7 y semana 8 es el mismo tema. Entonces, revisaremos nuevamente cualidades del texto para ver, eso es comprobar que ustedes pues tengan claro lo que estudiamos la semana pasada, para ponerlo en práctica con un par de documentos hoy que vamos a revisar. Y como les dije al principio, también repasar el tema de tesis, tópico y tesis, como les digo, porque todavía veo dificultades en algunos para la creación, para la elaboración de sus tópicos y de sus tesis. Entonces, vamos a iniciar con listo. Vamos a iniciar con tópico, con tema y con tópico y con tesis. El tema no lo vamos a tocar, pues obviamente porque el tema ya pues se sobreentiende. De todas maneras, aquí en la diapositiva está una descripción básica de lo que es el tema, y digo que se sobreentiende porque pues eso lo trabajamos y no es de ninguna dificultad para ustedes, porque ustedes de hecho tienen el formato que les Profe, qué pena que te propone. interrumpa. Sí, Yo no había asistido a las clases y tampoco he mandado la reseña. Entonces yo tendría oportunidad de mandarla, así sea con retraso. sí, señor. Usted es Nieves, ¿no? No, Díaz. Apellido Díaz. Díaz. Eh, sí, usted fue que entró un poco más tarde por el hecho de la matrícula, ¿verdad? No, Aló. Entonces, ¿qué te falta enviar? la reseña. Por eso, ¿por qué no la enviaste? Profe, yo no había asistido, pero a las clases virtuales. Yo no había tenido Sí, por conexión. eso, pero sí, Díaz, pero la reseña, no era necesario asistir a las clases virtuales, porque la reseña ya lo habíamos trabajado antes de entrar en este tema de la virtualidad. Ya sabíamos que la reseña estaba programada para la entrega de la semana pasada. Ya eso se sabía, ¿cierto? Yo lo que hice fue extenderla un poco para esta semana hasta ayer. ¿Ya? Eso fue lo que hice yo. Obviamente, como tú no viniste, como tú no asististe a las a los encuentros virtuales, pues seguramente no sabes. No sé si no pudiste tampoco comunicarte con algún compañero, no sabías que te habíamos extendido. Yo te puedo dar para que me lo envíes hoy,
por correo institucional, pero no puedo darte, por ejemplo, una semana más porque es que ya la reseña debiste haberla empezado hace rato, ¿ya? O sea, ya eso estaba No, sí, programado. exacto. Entonces, Yo se la mandaría entonces hoy. yo, entonces yo les facilité a ustedes ya por aquí, nuevamente se lo escribo. eh, ya, un momentico. Le escribo nuevamente mi correo institucional para aquellos que tuvieron dificultades, porque ya algunos me han escrito, no solamente tú, Díaz, me han escrito para solicitarme un plazo adicional para la entrega de la reseña. Les entrego el correo institucional, pero como le acabo de decir a Díaz, no es para que me lo envíen dentro de 2 días, dentro de 3 días, dentro de 4 días. Ya la reseña debe estar lista y tienen plazo hasta hoy, en la tarde, noche, si es posible, cuando ya terminen todas sus clases, que tengan un tiempo, me lo envíen al correo, porque si pasa de hoy y no me lo han enviado, o si lo recibo mañana, o si lo recibo pasado, entonces ya no lo evaluaría, ¿ok? Repito, porque ya esto es algo de lo que veníamos trabajando anteriormente. Bien. No está de más decirles, compañeros, a todos y a todas, que, bueno, que este ejercicio, desde la primera semana que hablamos, dijimos, aquí este es un ejercicio que vamos a hacer también desde lo cooperativo, ¿cierto? Vamos a hacer ejercicios cooperativos. Miércoles, le puse creo que más zoom a esto. Lo que quiere decir es que entre ustedes también tienen que colaborarse, ¿verdad? Eh, Reproduciendo la información con los otros compañeros para que obviamente también los otros compañeros tengan la posibilidad de acceder a la información y no tengan dificultades para la entrega de sus trabajos. Entonces, este es mi correo institucional, allí se los coloco y les voy a anotar aquí para que quede constancia de que plazo de entrega de reseña, no informe, hasta hoy. Listo. No está de más también aclarar que, bueno, que quien entregue tarde tampoco puede tener las mismas ventajas que tuvo el estudiante que sí subió sus trabajos a tiempo. ¿Ok? Entonces, continúo. Por acá. Entonces, les decía precisamente que, pues el tema ya lo vimos el tema, pero lo vamos a repasar lo más rápido posible para, para que ustedes tengan las herramientas, sí, para que puedan construir, mejorar, ajustar sus tópicos, porque todavía he encontrado dificultades en algunos de ustedes para ello. Entonces, el tema, ya sabemos que es la idea general, eso lo sabemos, ¿cierto? Es una idea general y esa idea general se inscribe dentro de un área de conocimiento, ¿cierto? El área de esos conocimientos, ciencias exactas, ciencias, humanidades, arte, eh, ciencias, por ejemplo, las matemáticas. Entonces, el tema es una idea general que hace parte o que está dentro de alguna de esas áreas de conocimiento. Ya muchos de ustedes lo tienen, estereotipos, por ejemplo, videojuegos, cultura y videojuegos. Por ahí hay otros que tienen
que tienen, por ejemplo, el tema de las dinámicas socioeconómicas, ¿verdad? Que trabajan en el tema del mototaxismo. Entonces, eso hace parte de un área de conocimiento, una idea general, y eso es el tema, ¿verdad? ¿Qué sería el tópico? Lo hemos dicho, lo dijimos la semana y lo trabajamos, y fui muy enfático y sigo enfatizándoselo. El tópico es la especificación. Usted especifica, usted delimita. Cuando usted delimita un espacio, usted dice, este es mi espacio. Entonces usted levanta una pared aquí, una pared acá, otra pared aquí, otra pared acá, y tú dices, esto es mi espacio. Lo delimita, ¿verdad? De aquí para allá no es mío, no puedo intervenir, como ninguno de allá puede intervenir dentro de mi espacio, dentro de mi delimitación. Cuando usted ve un campo de fútbol, el campo de fútbol está delimitado, un campo de básquet, un campo de tenis, está delimitado. Todo lo que sale por fuera de esa delimitación, ¿cierto? O es un foul, o es un saque, ¿verdad? Porque está por fuera de eso. Entonces usted, el tópico que hace, su tema lo delimita. Usted dice, ok, de ese tema general, yo voy a trabajar específicamente este tema, este asunto, este tópico. Eso es lo que yo voy a trabajar específicamente. Entonces, la idea general, tenemos unos ejemplos, ya lo hemos visto, la pena de muerte y los estereotipos. ¿Cuál es el tópico? Precisamente es ese aspecto específico, esa delimitación del tema. Miren bien lo que sucede acá, por eso se los coloco en negrilla, y el tema y los tópicos se los coloco en subrayado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Usted encuentra aquí, por ejemplo, en un segundo, usted encuentra aquí, negrilla, encuentra tema general, idea general. Buenos días. Discúlpenme, porque ya nos ha pasado en otras ocasiones. Listo, no hay problema, pero necesito que me confirmen, porque es que he visto que han entrado algunos, eh, entran algunos y entran como invitados, obviamente, pero no sé con exactitud. Listo, Andrés es, ok, listo, gracias Andrés, listo, muchas gracias Andrés. Sí necesito que me confirmen eso, ¿oyeron? Cuando entren como invitado, por favor, que entran como con un alias o un usuario, eh, se identifiquen por el tema de la asistencia. Entonces les agradezco que cada vez que lo hagan, aquellos que entran con un usuario que no es su nombre, se identifiquen. Muchas gracias. Entonces continuamos. Ok, aquí, un segundito. No, Juan Daniel, listo. Aquí aparece ya, aquí, por lo menos tú, ya yo sé que está el apellido tuyo, Hurtado, y obviamente ya eso, ok, invitado, sí, ok. Gracias, Juan Daniel, gracias. Bien, entonces les agradezco esa identificación. Bien, entonces, usted aquí encuentra el tema general, pena de muerte, y aquí encuentra un estereotipo, tema general, estereotipo y discriminación. Vamos a delimitar, ok, yo voy a trabajar el tema de la pena de muerte, pero el tema de la pena de muerte, como es muy amplio, como se ha hablado muchas cosas de la pena de muerte, por ejemplo, la pena de muerte puede tener un componente moral, religioso, ¿cierto? Humano, pero yo no quiero trabajar eso, yo no quiero trabajar el tema humano, el tema moral, el tema de valores, no, yo no quiero trabajar eso, yo quiero trabajar el tema legal. Entonces, yo lo delimito aquí, como lo pueden ver, en el tema de la legalización, lo legal de la pena de muerte. Pero resulta
que si yo digo legalización de la pena de muerte, listo, lo estoy especificando, todavía queda muy reducido. ¿Por qué? Porque legalización de la pena de muerte puede ser en cualquier parte, en cualquier rincón del planeta se trabaja el tema de la pena de muerte, ¿verdad? Pero entonces yo digo, ok, como la problemática, como el tema y como mi tópico, yo tengo que contextualizarlo en una problemática que me competa a mí, ¿verdad? Que toca mi realidad. Pues mi realidad hace parte de nuestra nación, nuestro país, Colombia, y por lo menos en mi caso, en el caso de muchos de ustedes, Cartagena. Pero como la pena de muerte y el tema legal, no, por lo menos Colombia no es un país, eh, creo que es federal como Estados Unidos, eh, no, digamos, las leyes que hay en cada uno de los departamentos no son diferentes, sino la misma. Entonces, no puedo decir, ok, el sistema penal cartagenero, no, es porque es el mismo sistema colombiano. Entonces, yo lo delimito en la legalización, yo no voy a trabajar el tema moral, yo no voy a trabajar el tema humanista, yo quiero trabajar el tema legal de la pena de muerte, pero la legalización de la pena de muerte es muy amplio, tengo que especificarlo a Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Colombia hay un sistema penal, ¿ok? Hay un sistema penal en el que se relaciona o el cual se relaciona con el tema de las leyes, ¿verdad? Con el tema de las leyes. Entonces yo lo relaciono, ¿ok? Y además de todo, encuentro una problemática en ese sistema penal. En el sistema penal nuestro colombiano hay un problema. Entonces, delimito en tema legal de la pena de muerte lo legal y lo contextualizo y delimito y especifico aquí en Colombia en relación con el sistema penal. Nada de valores, nada de humanista, nada. Sistema penal y lo legal sobre el tema de la pena de muerte. Ahora bien, los estereotipos. Tenemos estereotipos y discriminación. Entonces, subrayo, ¿qué es lo que voy a especificar? ¿Qué es lo que delimito? La reproducción, cómo se reproduce ese estereotipo. Ok, la reproducción, lo delimito. Yo les decía a ustedes, muchos de ustedes vieron que en el tema que escogieron de estereotipo, está entre paréntesis raciales, de belleza, de género. ¿Por qué? Porque entonces, si usted dice, yo voy a trabajar los estereotipos así abiertos, cualquiera, o sea, cualquiera le dice a usted o es posible que usted tenga demasiado trabajo que hacer porque los estereotipos son muchos, ¿verdad? Están los raciales, los de belleza, de género y hay otros más. Entonces usted tiene que especificar, ahí por eso están entre paréntesis, porque usted tiene que especificar a tipo de estereotipos, qué clase de estereotipos va a trabajar usted. ¿Dónde encontró el problema? Ok, son los estereotipos raciales, son los estereotipos de belleza, son los estereotipos de género. En este caso, trabajo el tema de la reproducción. Reproducción es diferente a creación, porque cualquiera de ustedes puede decir, bueno, yo quiero trabajar el tema de la creación de estereotipos, cómo se crean los estereotipos en tal parte. Ah, bueno, listo, creación de estereotipos. Ya usted está especificándolo, pero tiene que especificar cuál. En este caso, el del ejemplo dice de género. Ok, vamos a trabajar los estereotipos de género. La reproducción de estereotipos de género. Lo especificamos. Pero ¿dónde? ¿Dónde se reproducen? Se reproducen en cine, se reproducen en radio, se reproducen en periódicos, se reproducen en series de televisión, se reproducen en redes sociales. ¿Dónde? En el cine, ok, en el cine, pero en el cine general, no, en el cine norteamericano, ok. Entonces ya usted, delimitando, usted descarta el cine colombiano, los estereotipos de belleza, la creación de estereotipos y lo que hace es especificar, delimitar el problema o el tópico al cual usted del cual usted va a hablar, va a defender, va a, sí, a argumentar, a debatir, ¿cierto? En su texto argumentativo. Bien.
Ahora bien, como lo vimos en la clase, en esta ocasión traté al máximo de ser más específico y claro para que veamos cómo se va dando ese procedimiento gradual, por niveles de, construcción o de arribo al tópico, cómo arribar al tópico, cómo llegar a ese tópico. Entonces, por lo menos tenemos la idea general, que era lo que les decía en un momento, hace un momento, ¿ok? Como les decía hace un momento, la pena de muerte. Ok, un primer nivel, y ese primer nivel es básico. Es básico porque, como les decía, ok, legalización de la pena de muerte en Colombia. ¿Por qué les decía que es básico? ¿Por qué? Porque, bueno, usted va a trabajar el tema legal y usted va a trabajar el tema de la pena de muerte, pues ya acá está el tema, pero usted lo está especificando en el tema legal sobre la pena de muerte y lo especifica, lo contextualiza en Colombia, lo especifica y lo delimita Colombia. Yo no voy a trabajar en ningún otro país. Pero resulta, como les decía hace un momento, que el tema de la legalización de la pena de muerte en Colombia tiene muchas aristas, ¿verdad? Muchas, de valores, de religiosos, humanistas, ¿cierto? Entonces, no, ok, aquí todavía está muy, muy amplio, todavía hay muchas otras cosas que pueden incluirse dentro de ese tópico que estoy escribiendo allí, legalización de la pena de muerte en Colombia. Tengo que ser más específico. ¿Cuál sería más específico? Entonces, yo encontré unos problemas en el sistema penal colombiano en relación a la legalización o a la puesta en marcha, digamos, de la pena de muerte en Colombia. Encontré unos problemas, entonces los conecto. Por eso les decía, usted conecta el tema, conecta con una problemática de su realidad para que pueda usted llegar al tópico, ¿ok? Entonces, en este nivel 2 ya ese nivel está mucho más, mucho mejor, ¿no? Está mejorado, ¿verdad? Legalización de la pena de muerte en el país, en Colombia, y los problemas del sistema penal colombiano. Eso se puede obviar porque, como ya dijimos Colombia arriba, pues se puede obviar. Legalización de la pena de muerte en Colombia y problemas del sistema penal. Punto. Ya ese segundo nivel, tranquilamente usted puede allí buscar información. Digamos, ¿por qué se hace el ejercicio de llegar al tópico primero? Para que usted tenga mayor facilidad de buscar información. Usted va específicamente a ese tópico cuando esté buscando información de él. ¿Ok? Bien, ese es el primer ejemplo de procedimiento de cómo llegar de un nivel básico a un nivel mejorado de llegar al tópico, ¿cierto? De construcción del tópico. Ahora, hay otras formas, hay uno más, digamos, es posible que tú no llegues de una vez del nivel 1 al nivel 2, llegues de una vez al tópico que quieres y tengas que seguir haciendo más niveles para poderlo especificar más. Entre más específico, mejor, les decía yo. Entonces, usted tenga que hacer un procedimiento como el siguiente, ¿verdad? Entonces, usted tiene estereotipos raciales de belleza y discriminación. Ese es el tema general. Lo especifico con una problemática. He visto que los estereotipos se reproducen, ¿verdad? Se reproducen con mucha facilidad. ¿Dónde? En las redes sociales, no. En el periódico, no. No, yo lo he visto en el cine. Ok, cine. Aquí está especificado cine. Listo, cine. Se reproducen, pero tenemos que identificar qué clase de estereotipos es la que quiero analizar o es la que he visto que se reproducen. Oye, he visto que se reproducen raciales y de género. Listo, ok, muy bien. Básico. Está bien, es básico, está bien, pero es básico. ¿Por qué es básico? Porque, repito,
usted habla de raciales y de género y tiene muchas cosas que hablar. Muchas cosas. Ahí tiene dos clases de estereotipos totalmente diferentes que tienen unos componentes de análisis diferentes cada uno de ellos, ¿verdad? Y lo mejor es que usted escoja uno de los dos, iniciando con esto, con ese primer básico, iniciando con esto. Estereotipo, ¿cuál de los dos vas a hablar? Bien, pero digo cine, ok, cine, y lo veíamos en la clase, pero el cine es muy amplio. En el cine eh, existe cine francés, cine alemán, cine colombiano, cine chileno, y los estereotipos seguramente también se reproducen en cada uno de ellos, los estereotipos raciales y de género. Ok, vamos a especificarlo. Entonces, se reproducen los estereotipos. Ya no voy a tocar los raciales, toco nada más los de género. Sigo hablando de la reproducción de estos estereotipos de género en cine, pero específicamente en el cine norteamericano. Ese es un nivel intermedio, ¿verdad? de, eh, de construcción del tópico, de cómo llegar a ese tópico. Todavía allí sigue estando muy amplio. Muy amplio, ¿por qué? Porque, repito, cine norteamericano, ya especificamos, ya no voy a tocar francés, ya no voy a tocar alemán, ya no voy a tocar nada de eso, norteamericano, categorías de películas en las cuales se puede reproducir el estereotipo de género. Voy más específico entonces, ok. El amor romántico, yo voy a hablar es del amor romántico. He visto que en las películas de amor romántico hay una reproducción de un estereotipo de género en el que la mujer se ve como la que espera al príncipe, como que la mujer es la que siempre necesita la ayuda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok, listo. Entonces lo especifico en el tema de amor romántico, en el tema de la reproducción de este estereotipo de género y el del amor romántico, y lo especifico en las comedias románticas. ¿Por qué? Porque pueden haber los mismos estereotipos de amor romántico y esa reproducción de estereotipos en otras categorías de películas. Este nivel ya es mucho más específico, ya es mucho más delimitado. Buenos días, señor Torres. Mucho más específico, ¿verdad? Porque entonces yo puedo averiguar, miren bien cómo sucede, qué es lo que sucede aquí. Ya con ese tópico, yo les decía, ese tópico puede funcionar tranquilamente como el título de mi ensayo. Ese tópico ya me dice qué voy a encontrar yo en mi tesis, qué puedo encontrar en mi tesis. Pero sobre todo, ya ese tópico me indica de qué voy a hablar yo en mi ensayo. Tanto el tópico como la tesis, les decía yo en un documento que le subí sobre la tesis, te presenta como un mapa de argumentación. Entonces, ok, yo en este ensayo voy a encontrar argumentos que hablen sobre el amor romántico. Entonces, cuando usted busca en informe bibliográfico, usted busca artículos que hablen sobre el amor romántico, por ejemplo, de psicología, por ejemplo. Ok, voy a buscar de psicología que habla sobre el amor romántico. Y buscas 2, 3 artículos. Buscas reproducción de estereotipos de género, o por lo menos buscas estereotipos, ok, de género específicamente para argumentar. Entonces, yo como lector veo ese título, digo, ok, esta persona me va a hablar, voy a encontrar argumentos sobre estereotipos de género. Y voy a encontrar además argumentos, ¿verdad? El desarrollo de unas ideas y de unos argumentos que hable sobre la reproducción de esos estereotipos y además la reproducción en medios de comunicación, por ejemplo, específicamente en el cine.
Ya el tópico le da al lector la idea de lo que va a encontrar en el ensayo. Entonces, este es un segundo ejemplo de cómo se alcanza, de cómo se llega de un tema general como este que está acá, a un tema específico avanzado, digamos, bien delimitado, como el nivel 3 que ustedes ven aquí, y que además de todo le permite a usted hablar y defender con mayor facilidad este tipo, este asunto, digamos, esta temática, este tópico, le ayuda mucho más a defender y a hablar, porque no vas a irte por temas que no tienen nada que ver. Acuérdense que esto se conecta, esto que estamos viendo el tópico de la especificación, para no hablar de un tema diferente, se conecta, recuerden bien, con las cualidades del texto. Si recuerdan, ¿verdad? En la unidad temática, que es no dar información de más, ni hablar de otras cosas que no son. ¿Listo? Bien. Jóvenes, la tesis. Yo quiero que ustedes, por favor, presten atención a este video. Luego de que presten atención a este video está en YouTube para que cualquier cosa lo busquen, y de igual manera va a estar en esta diapositiva que estoy grabando y que la voy a subir. He quedado pendiente con subir las diapositivas. Eh, Paréntesis, le digo por qué no he subido las diapositivas. Tengo que hacer la grabación de nuestra primera clase, la del martes pasado, porque yo cometí una equivocación. Pues estuve mirando, me confundí y pensé que cuando veía que el reloj estaba avanzando, pensé que la clase estaba grabándose automáticamente, y no quedó constancia de la clase del martes pasado. Obviamente voy a grabarles esa clase, se la subo, y cuando le subo esa clase, entonces le subo todas estas. Pero este video lo encuentran en YouTube. Vamos a prestarle atención, habla sobre la tesis. Presten atención muy bien, porque esta chica explica muy bien cómo es el tema, cómo es el asunto, cómo es todo esto que tiene que ver con la tesis, qué es eso de la tesis, cómo se construye la tesis, y ella da unas 8 recomendaciones muy buenas, que quiero que tengamos en cuenta. Sin embargo, antes de verlo, creo que nos toca, nadie de ustedes me ha dicho nada. Eh, Muy bien, gracias. Nadie de ustedes me ha dicho nada, pero ya son las 7:37. Cada media hora, recuerden, vamos a hacer pausa activa de 30 segundos. Entonces, tómensela. Buenos días, Mr. Roy. Tómense los 30 segundos para... hola, buenos días, Natalia. 30 segundos para pausa activa, ¿oyeron? Y ya regresamos.
Bien, bueno, listo. Muchas gracias. Espero que aprovechen los 30 segundos siempre que se los proporciono. Y bien, ahora quiero que presten atención entonces al siguiente video. Posteriormente vamos a entonces cuando veamos el video, me, digamos que el que quiera participar sobre este tema de la tesis, me escribe por chat y yo le doy entrada entonces para que pueda hacer cualquier anotación sobre este tema de la tesis, ¿ok? Recuerden que la tesis, recuerden, digamos que es el núcleo de su trabajo, de su ensayo, ¿ya? Porque es que la tesis, a partir de la tesis es que usted va a comenzar a desarrollar y a construir sus argumentos para precisamente defenderla, ¿verdad? Entonces prestemos atención y luego pasamos entonces a socializar todos y participar. Profe, ¿soy yo o es que el video está pausado? No reproduce acá. ¿Con quién hablo? Ahora, Andrés Felipe. ¿Alguien más le pasa lo mismo? Sí, profe, acá también no reproduce. Audio no O sea, profe, reproduce. o sea, se pone así como la cámara de usted, que, o sea, se paraliza y otra vez se paraliza y así, y no se escucha el audio. Ok. Bueno, bien. Se pausa. Voy a desactivar entonces cámara mía, a ver si de pronto la cámara mía interrumpe. Bueno, Claudia, Sofía, Nicole, Lorna, Ariel dicen sí, 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 pero sí o no la ven. ¿O qué sucede? O sea, es que sí Primero probemos aquí. Ah, ajá. que la pantalla compartida sí se ve, profe, sino que Bien, a la hora de entonces, reproducir. Bueno, Adel. ajá. Voy entonces a desactivar cámara mía a ver si es la cámara mía la que está interrumpiendo. Deme un segundito. Me escribe por WhatsApp, por favor, ¿oyeron? Perdón, que por WhatsApp. por, por el chat me escriben si me escriben por el chat si ya se solucionó. Incluso voy a quitar audio mío, ¿ok? Deme un segundo.
No, profe, no se escucha. El video se pausa. Pero alguien que grabe la pantalla de su teléfono y muestre para que le mande un video al profe por el chat para que vea cómo sale, que no es mentira. Listo. Bien, entonces ahí está el link. Ok, ahí está el link, ya. Yo entiendo, no se preocupen, que sí sé que eso puede pasar, no sé que sé que no es mentira. Entonces ahí está el link. Miren el link, por favor, miren el video y hablamos entonces en un ratico cuando ya terminen de verlo. Adelante.
Bien, vamos a darle un momentico, unos cuantos minuticos segundos, para quienes no han terminado todavía. Bien, ¿listo? ¿Todos terminaron ya de ver el video? Bueno, a excepción de Cuba, que tuvo dificultades, o algún otro que haya tenido dificultades, pero si todos ya terminaron, para avanzar. Gracias, Roberto. Bien. Anderson, gracias. Valentina se va, viene. Valentina se va, viene. ¿Qué le pasa a Valentina? Bien, ¿alguien más? Andrés Felipe Petro, muy bien. ¿Quién más? ¿Todos? Bien. Ok, muy bien. Entonces, voluntarios que quieran, pues, decirme ahora, hablarme sobre el video, sobre el tema de tesis. Lo encontraron allí. Y si su tesis, digamos, ya viendo eso, si la tesis que ustedes han planteado, pues, necesita refuerzo, ¿en qué sería? Si es posible, puede escribir su tesis allí y trabajamos rápidamente aquí un análisis sobre la tesis de alguno de ustedes. ¿Voluntario? ¿Voluntaria? Recuerden que la mayoría de ustedes tienen sus trabajos de tema, tópico y cuestión. Por acá me quedan solo unos cuantos que no me reclamaron y que les dije yo muy bien que estuvieran pendientes de reclamar. ¿Alguien que quiera participar? Hurtado, adelante. Adelante, Hurtado. Bueno, entonces el video nos hablaba que no siempre tenemos que estar a favor o en contra de algo, sino que la tesis es como tal nuestra opinión sobre un tema. Entonces, no necesariamente tenemos que contradecir algo o aprobar algo en la tesis, sino simplemente presentar lo que pensamos, obviamente no basado en como tal en supersticiones, sino tener como base de argumentos. Claro que sí, claro que sí. Sobre todo, Hurtado, Juan, que la tesis, ahora te doy paso, Nicole, ya te doy paso, que la tesis, lo que usted plantea la tesis precisamente es porque es su posición frente a un tema, o es la postura que usted asume frente a un tema, y que va a generar debate, pero es algo que también es bueno que lo tengan en cuenta con el asunto, con el tema del tópico que estuvimos leyendo, estudiando ahorita, del tópico, y es que
recuerden que los tópicos que ustedes traten, que ustedes vayan a tratar esos tópicos, una de las características que tiene es que cuando usted vaya a debatir sobre él, el debate que usted plantee no va a ser un acabado, es decir, usted va a debatir y ya, y se acaba allí. No, es un debate que viene generándose desde hace mucho rato, viene hablándose sobre algunos aspectos, y usted simplemente va a tocar ese puntico, e incluso va a quedar abierto ese punto sobre ese tópico, va a quedar abierto para posibles debates futuros de otras personas, ¿verdad? Pero entonces, por eso mismo, usted plantea una postura a partir de la tesis que usted plantea, ¿verdad? Que usted plantea, ya vieron el ejemplo allí de las redes sociales, y de cómo construir una tesis que sea más, digamos, más interesante, que no sea tan simple, tan sencilla, sino que sea mucho más debatible, mucho más interesante. Y ese debate y esa cualidad o esa característica de interesante se logra precisamente cuando usted ha investigado sobre el tema, ¿ok? Entonces usted delimita para poder investigar sobre el tema, para poder documentarse y precisamente plantear su tesis, su postura frente al tema problemático, ¿no? Porque recuerden que es siempre una situación problemática sobre la que se habla. Nicole, adelante. Nicole. Muy bien, Nicole nos presenta su tesis. Vamos a analizar entre todos, la tesis de Nicole. A ver qué sucede con esa tesis. Sí, señor Hernández, claro que sí. Siempre la tesis va a generar precisamente ese debate, ¿ok? Siempre va a generar esa deliberación, ¿ok? ¿Por qué? Porque así como tú planteas esa tesis y tienes que sustentarlas con argumentos, las sustentas con argumentos precisamente porque vas a encontrar personas que estar en oposición a ese planteamiento que tú haces. Entonces tú tienes que defender tu tesis con argumentos y con argumentos sólidos. ¿Alguien que quiera participar en el análisis de la tesis de Nicole? ¿Abrieron micrófono, Lorna? ¿Lorna? Profesor, Sí. profesor, Sí, Lorna. ¿sí me escucha? Sí, señorita. O sea, en la tesis de ella, yo siento que está bastante... Lorna. Se fue el audio, Lorna. Se fue el audio. Ah, disculpe. Dale, adelante. Ya. Que ella, o sea, yo siento que la tesis está bastante larga y está como dando información de más. O sea, yo siento que con las palabras correctas ella podría decir lo mismo y más resumido. Ajá. Ok. Bien. Gracias, Lorna. Miren, acuérdense, Nicole, acuérdate que tienes 4 tipos de tesis. 4 tipos de tesis.
Si tú quieres evaluar una situación, tesis que evalúan. Si quieres explicar algo, por qué algo sucede, tesis que explican. Si quieres sugerir que haya una transformación de algo, ¿verdad? Que se cambie algo por otra cosa, tesis que sugieren. Y finalmente las tesis que predicen. Es decir, en tu tesis dices, ok, si esto no, si el hecho de que esto siga funcionando puede producir esta otra cosa, ¿ok? Entonces, o vas a predecir, o vas a evaluar, o vas a sugerir, o vas a explicar. 4 tipos de tesis que digamos, la forma de plantearlas van a decir precisamente lo que tú quieres expresar, ¿cierto? O quieres predecir algo, o quieres evaluar sobre algo, o quieres explicar algo, o lo quieres evaluar, explicar, predecir, y la otra, no se me olvidó, bueno, explicar, evaluar, predecir, y se me olvidó la otra ahorita, mira, tengo un lapsus ahora. Bien, pero son 4 tipos de tesis, ¿verdad? Sugerir, muchas gracias. Sugerir, muchas gracias. O sugieres un cambio de algo, o explicas por qué algo se da, o evalúas, o predices, ¿ok? Entonces, en tu tesis, lo que no logro yo ver allí es alguno de esos 4 tipos. ¿Qué quieres hacer allí con la tesis? Turbaco es discriminatoria en los puestos de gerencia administrativa con una notoria cifra donde la principal afectada es la mujer debido a la distribución laboral en el municipio de Bolívar. ¿Qué veo yo incluso en eso que tú estás planteando allí, Nicole? Yo veo más acercado a hacer un argumento que hacer una tesis. Recuerden que la tesis es un enunciado y casi siempre es un enunciado, casi siempre no, siempre es un enunciado afirmativo, ¿ok? Natalia de Jesús, ¿qué me dice acá? Ya ahora analizamos la tuya, Natalia. Es un enunciado afirmativo, ¿ok? Entonces, ten en cuenta que dependiendo de lo que quieras hacer, de lo que quieras expresar según alguno de los 4 tipos de tesis, así debes estructurar la que tú quieres expresar, ¿ok? Entonces, ten en cuenta eso. Si quieres, ahorita yo les voy a abrir un enlace en Sabio para que cada uno de ustedes precisamente presente su tópico y la tesis ajustada. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos de ustedes las tiene bien, pero yo les dije, sigan ajustándola. Entonces, la ajustan. Pero aquellos que de pronto todavía tienen dificultades y debilidades, entonces la ajustan teniendo en cuenta lo que estamos viendo en el video y lo que estamos viendo ahorita en la clase. Recuerden que esto es repaso, ¿ok? Tenemos que avanzar con los otros temas, que es las cualidades del texto para poder hacer los ejercicios. Vamos a ver la de Natalia y bueno, pasamos entonces a la otra. La tesis dice, la de Natalia, aunque la función de estos medios sea comunicar, primero pregunto cuáles medios. Aunque la función de estos medios sea comunicar a la sociedad de forma indirecta, ha generado que en la comunidad colombiana se creen idealizaciones en la belleza, principalmente en el público femenino, lo que ha creado extremas brechas entre el autoestima y la aceptación social de ellas. Bueno, bien. Natalia, veo que hay mucha información en tu tesis. Recuerde que, como les digo, declarativa. Usted hace una tesis lo más sencilla posible, porque en tu tesis estoy viendo que estás hablando de muchas cosas, ¿verdad? De muchas cosas. Primero, aunque la función de estos medios, ¿cuáles medios? ¿Verdad? Sea comunicar a la sociedad de forma indirecta, ha generado que en la comunidad
colombiana se creen idealizaciones. ¿De cuáles medios te refieres, Natalia? Profe, los medios televisivos. Por eso, la televisión, ya, la televisión. ¿Cierto? La televisión. Entonces, o sea, lo que te quiero decir es, usted va directo al asunto. La televisión, a pesar de que la televisión comunica de forma indirecta, ha generado idealizaciones, o sea, ¿por qué de pronto decir en la comunidad se creen idealizaciones? No, ha generado idealizaciones sobre la belleza femenina, entonces principalmente en el público femenino, no, elimina todas esas cosas, sobre la belleza femenina, lo que crea brechas, extremas brechas pero brechas entre la autoestima y la aceptación, esa parte sí no la entiendo, ¿ok? Pero fíjate, tienes que ir eliminando cosas que estás diciendo en tu tesis que son innecesarias y lo que generan es distorsión. Vaya directo al punto. La televisión, a pesar de que la televisión comunica de forma indirecta, ha generado idealizaciones sobre la belleza femenina y vas eliminando cositas para hacerla mucho más simple, ¿ok? Bien. Vamos a pasar entonces a la otra. Gracias por anotar allí. Muy bien. Yo voy a mirar entonces, como les digo, gracias por anotar las tesis aquí. Pero yo les voy a habilitar en Sabio, para que ustedes planteen allí su tópico y su tesis y entre todos vamos a ir trabajando en un foro, vamos a ir trabajando, ayudándonos todos a mejorar eso, ¿ok? Entonces, gracias por anotarlo, pero como les digo, lo vamos a hacer en Sabio. Profe, Vamos a una avanzar pregunta. en... Dígame. Profe, ¿usted se acuerda que usted dijo que nosotros podíamos cambiar la pregunta a problema, pero no el tema? Y yo cambié la pregunta a problema esa por otra, del mismo tema. ¿Se puede? Ah, bueno, porque lo que había en la opción era, si ninguna de las preguntas estaba allí, tú podías crear la tuya, ¿cierto? Tú podías crear una. No, a lo que me refiero es, de las preguntas que están ahí, yo puedo cambiarla por otra, ¿cierto? O sea, pero que estén ahí, de esas que estén ahí. Si me interesa otra del mismo tema. No te entiendo. Discúlpame que no recuerdo el nombre. Como aparece invitado, es Andrés. Andrés Felipe, sí. Ok, Andrés Felipe. Andrés, recuerda muy bien que entregamos tópicos, entregamos temas y entregamos unas cuestiones, es decir, unas preguntas que expresaban una problemática. Usted o escogía alguna de ellas o creabas otra. Tú me estás diciendo, si de alguna de esas no me gusta y quiero crear, digamos, transformar una de esas, lo que haces es precisamente crear una nueva, ¿oíste? O sea, tú estás creando una nueva, una tuya, según algún problema que hayas encontrado. Ok. Porque yo lo que hice fue, ese tema de Transcaribe, yo lo cambié, o sea, no el tema, la pregunta, lo cambié Sí, por temas relacionados con la champeta, o sea, la pregunta. La cambié de esas mismas que estaban ahí. pero Y tiene que yo ver con Transcaribe. no, tiene que ver con Transcaribe. Por eso, pero tu tema es de movilidad. ¿Cuál es tu tema específico? O sea, profe, Cultura. a mi silencio, yo lo que hice fue, ¿sabes? Yo había cogido la pregunta problema que de Transcaribe, yo esa pregunta la quité y puse otra que estaba ahí en la hoja del mismo tema. Eso fue lo que Andrés, hice. vamos específico, Andrés. Rápidamente para poder pasar a lo otro. Y a los demás también les sirve lo que está sucediendo con Andrés porque posiblemente están pasando por lo mismo. Mira, Andrés, ¿cuál es tu tema? ¿Qué tema escogiste? Tienes El tema, allí tienes el formato donde escogiste el tema. ¿Cuál es tu tema? ya le digo. Ok, gracias. Dame un momento.
el tema que yo escogí fue dinámicas socioeconómicas y culturales en Cartagena de Indias. Ok, muy Ese bien. fue el tema que yo escogí. Y la pregunta que yo había escogido era esta. Considerando la situación de movilidad en la ciudad de Cartagena, ¿se podría considerar al sistema masivo de transporte Transcaribe como una medida viable para solucionar los problemas de transporte de la mayoría? Yo lo que hice fue quitar esa Ok, pregunta y poner esta que está aquí arribita, que hace parte del mismo tema, que dice, la música chambeta puede considerarse relevante en la construcción de la identidad popular en Cartagena. Esa fue lo que yo... por eso. Entonces, listo, muy bien. Lo que hiciste fue que o sea, esta ya no te gustó y lo que hiciste fue cambiar por esta. Ujú, ¿Cierto? cierto. Listo, muy bien. No hay problema con eso. Yo les dije, con esto no hay problema. Esto no lo puedes cambiar porque esto es básico, esto es una idea general. Esto no lo puedes cambiar. El tema no lo puedes cambiar. Tú cambias esto. Listo. Si tú cambiaste esto, mira lo que sucede. Escucha bien. Si tú cambiaste esto, el informe bibliográfico que mandaste, que enviaste, debe estar relacionado con esto y no con esto, ¿viste? Sí, yo sé, yo el ¿Ok? informe todo, o sea, desde que yo cambié eso, todo lo hice de acuerdo a eso, le hice también la reseña y Listo, las fuentes, todo eso. listo, listo. No hay problema entonces, no hay problema con eso. No hay problema, Ok, ¿viste? profe, gracias entonces. Muy Esa bien. es la duda que Entonces, tenía. continuamos ahora. No te preocupes, Andrés. Bien, con gusto. Bien, entonces, miren, vamos a repasar. Esto ya lo vimos la semana pasada. Esto va a ser simplemente una comprobación de que entendieron lo que estudiamos y quiero que participen, digamos, por aquí, escrito, el que no tenga audio y el que quiera participar por audio, pues, como les digo, me avisan y les doy paso para que hablen. Creo que necesitamos tomar los 30 segundos de pausa activa. Entonces, tómense los 30 segundos y ya regresamos. Estoy como los noticieros.
Bien, jóvenes, ok, muy bien. Entonces, vamos a, vamos a darle paso entonces a este repaso de las cualidades del texto escrito, jóvenes. Miren, ¿se acuerdan bien que todo texto escrito tiene 6 cualidades? Tiene propósito comunicativo, tiene cohesión, coherencia, tiene unidad temática y tiene adecuación y sentido completo, ¿cierto? Repito, nosotros no tocamos propósito comunicativo porque el propósito comunicativo ya lo vimos al principio, la primera semana, segunda semana, cuando hicimos los ejercicios de análisis de dos textos y esas cosas. Propósito comunicativo, que busca un texto, qué es lo que busca un autor con su texto, si busca defender una idea, si invita a cambiar una postura, ¿verdad? Si busca convencer al otro, etcétera. ¿Qué propósito tiene? O si solamente explicar una problemática o exponer unas situaciones o un fenómeno, ¿verdad? ¿Qué propósito tiene? Ese propósito ya lo sabemos. Sentido completo, dijimos, el sentido completo cuando las ideas están desarrolladas de manera completa, hay información suficiente en el texto adquiere un sentido completo y eso se relaciona con unidad y con adecuación, con unidad temática y educación. De hecho, con todos todas las propiedades, pero específicamente con unidad y adecuación. Ahora, aquí vamos a revisar las 4 que vimos la semana pasada. Cohesión, coherencia, adecuación y unidad temática. Y les voy a agregar una, ¿verdad? Les voy a proporcionar una adicional para que tengamos en cuenta que, digamos, no es una propiedad del texto, pero sí es una propiedad, sí es una característica que debes tener tú como escritor, como escritor o como ensayista. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener un texto para que, digamos, que está bien construido? Aparte de propósito comunicativo, aparte de sentido completo, que no vamos a ver. Vamos a ver las 4 que estudiamos la semana pasada. Si hablamos de aquella característica a través de la cual se transmite una información clara, esa información está ordenada y ese orden y esa claridad en la información permite que esa información y ese texto sea comprensible, ¿verdad? Estamos hablando de una de las cualidades. Esa cualidad, ¿verdad?, que transmite la información de forma clara, ordenada y comprensible, implica llevar a cabo unas acciones. ¿Cuáles son esas acciones que implica esta cualidad? Primero, que el texto tenga una estructura adecuada según el tipo de texto. Según el tipo de texto que se está elaborando, la estructura debe ser adecuada. También implica que dentro de ese texto la información esté distribuida de una manera adecuada, precisa, ¿verdad?, conveniente, como se plantea allí. Es decir, en cada párrafo usted va a presentar una idea. En cada párrafo una idea. Recuerden bien que cuando hablamos de ensayo, usted tiene un párrafo introductorio que cumple una función. Luego vienen unos argumentos, párrafos argumentativos, y en cada uno de esos párrafos argumentativos usted plantea una idea. Yo les decía, cuando vimos el ejemplo de amor romántico y reproducción de estereotipos de género en el cine, en las comedias norteamericanas, yo les decía a ustedes, un ensayo con ese tópico me dice que yo voy a encontrar un argumento, por ejemplo, cuya idea principal hable sobre el amor romántico desde lo psicológico, por ejemplo. Ahí hay un argumento. Otro argumento va a tener
un argumento o dos o tres argumentos puede tener los relacionados argumentos que se relacionen con los estereotipos de género y la reproducción. O, por aparte, otros párrafos que hablen sobre la reproducción de estereotipos en el cine. Entonces, cada párrafo, como dice allí, distribución de información en párrafos, cada párrafo, una idea. Y finalmente, ese orden, digamos, esa estructuración o esa cualidad, esa información, se ordena de manera lógica, cronológica o según la importancia que tenga la idea que tú quieres o las ideas que tú quieres transmitir. ¿Alguno que me diga cuál es la característica de esta? ¿Cuál es la cualidad de esta primera que estamos hablando? ¿Sería la cohesión? Cohesión, no sé. Alguien que diga que compruebe o que no esté de acuerdo con, creo que es el señor Hurtado. Ah, no, esa es la unidad. ¿Alguien que esté de acuerdo con el señor Hurtado o que no esté de acuerdo? ¿Qué característica, qué cualidad es esta inicial? ¿Con quién hablo? Andrés Petro. Andrés, ¿qué me decía? La coherencia. Puede ser. La Coherencia, puede ser. La coherencia. Coherencia, muy bien, la coherencia, ahí está, esa es. Ahora, esta cualidad es la que permite que los enunciados tengan una relación correcta, ¿verdad? Desde lo léxico y desde lo gramatical. Acuérdense que lo léxico es las palabras, ¿verdad? El vocabulario. Lo gramatical es, pues, si hablamos de coherencia, de concordancia de género, de número, recuerden eso. Entonces, esta característica, según esta característica, los enunciados tienen o se relacionan de manera correcta según el léxico y según lo gramatical. ¿Qué implica para que esto se produzca? Implica precisamente que usted use bien los signos de puntuación, por ejemplo. ¿Se acuerdan que uno de las propiedades o de las propiedades o de los procedimientos era el uso del punto de los 2 puntos? Dijimos la semana pasada, 2 puntos, ¿verdad? Pero también esta cualidad ayuda a que usted no repita palabras, no repita conceptos. Y también esta cualidad implica que usted utilice conectores lógicos para precisamente unir, enlazar ideas. ¿Cuál sería esto? Sería la cohesión. Esa sí es la cohesión, señor Hurtado. Muy bien. Esa es la cohesión. Muy bien. La siguiente cualidad, ¿verdad? Es aquella que ayuda a que haya una adaptación de manera eficaz y adecuada según la situación comunicativa. Así se usan las palabras, así se usa el léxico, así se expresa la persona, o el hablante, o el escritor. En este caso, pues sería un escritor, un ensayista. ¿Qué implica para poder lograr esa adaptación eficaz y adecuada según la situación comunicativa? ¿Qué implica? ¿Qué hay que hacer? Primero hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta aspectos como hacia quién tú te diriges, qué canal de transmisión utilizas y
qué propósito comunicativo o qué intención comunicativa tienes tú, qué buscas tú con tu destinatario, cuál es la realidad en este caso. ¿Con quién hablo? Con Valentina. ¿Qué me decía Valentina? La unidad temática. Unidad temática, dice Valentina. Sí. ¿Alguien que esté de acuerdo? Ajá, también podría ser adecuación. Era la... ¿Alguien que esté de acuerdo con Valentina? Profe, yo considero que es la adecuación. ¿Con quién hablo? Con Alejandro. Alejandro Arrieta. Así es. Adecuación, muy bien, muy bien. Es la adecuación, jóvenes, ¿ok? Usted adecúa el lenguaje, utiliza el lenguaje de manera adecuada según a quien usted te está dirigiéndose, según qué es lo que buscas, según el momento en el que tú estás expresándote o la situación o la circunstancia que hacen que tú utilices un tipo preciso de escritura o de discurso, digamos. Bien, y finalmente, como ya sabemos, obviamente la última, si ya tenemos cohesión, coherencia y adecuación, la última tiene que ver con la unidad temática. La unidad temática es esa que posee, es decir, el texto posee información suficiente sobre sus ideas o información suficiente sobre el tema y además el desarrollo de las ideas está completo, se desarrollan las ideas de forma completa. Eso precisamente implica que tú no des información innecesaria y que desarrolles las ideas completas según ya sea la oración o ya sea un párrafo. Acuérdense que yo les daba el ejemplo del banco, el banco se quebró porque le falta información, no sabemos a qué banco se refiere. Entonces eso en términos de oración. Y en términos de párrafo, lo mismo, es decir, la secuencia oracional construye un párrafo, pero si falta alguna información dentro de ese párrafo, se perjudica y se ve afectada la unidad temática. Lo mismo sucede si hablas de cosas totalmente diferentes. Bien, esos son los cuatro elementos que utilizamos la clase pasada, los que estudiamos la clase pasada, ¿verdad? Las cuatro cualidades. Enfatizo, no hablamos de propósito comunicativo ni sentido completo, porque ya hablamos de propósito comunicativo y sentido completo se entiende en relación a adecuación, unidad temática específicamente, pero también las demás. Ahora, adicionalmente, un texto debe tener esto también, pero eso también hace referencia a ti como escritor, es decir, tú debes desarrollar esta característica o esta acción de la que les voy a mostrar ahora para que tu trabajo cada vez sea mejor, cada vez vaya ajustándose. Cuando usted respeta las normas, hay una normativa y esa normativa rige, digamos, el uso correcto de la lengua. Usted debe usar correctamente la lengua. Cuando tú respetas eso, es decir, que tú constantemente estás analizando lo que dices, ajustando lo que dices, transformándolo para precisamente evitar errores ortográficos o errores morfosintácticos, es decir, de cómo escribes las palabras y de cómo utilizas el léxico, esa característica a qué se refiere.
constantemente tú estás ajustando. Lees tu trabajo, esto no está bien dicho, lo cambio, aquí utilicé un punto seguido, no es un punto seguido, es un punto y coma o es una coma. Hércules, escribí esta palabra con H y no es con H, o sin H y es con H. ¿Cuál es esta característica específica adicional que debes tener tú como escritor y que obviamente se va a ver reflejado en tu texto? El léxico. ¿Con quién hablo? Andrés. Andrés Felipe. Andrés Felipe. Sí. No. Bien, Andrés Felipe, no es el léxico. Acuérdate que el léxico se tiene en cuenta en todas las cualidades anteriores que vimos, ¿cierto? Pero, ¿qué acción es aquella que tú desarrollas para precisamente evitar los errores ortográficos, para utilizar bien el léxico, para ajustar una idea que no dio bien, generaste ambigüedad, entonces la cambias, la ajustas? ¿Cómo se le llama a esa acción? Revisión, diría yo. Muy bien. Tiene que ver con el tema de revisión. Vamos a ver quién escribe por acá. Tiene que ver con el tema de revisión. Tiene que ver con la gramática, el uso correcto de la gramática. Entonces, tiene que ver con la revisión, Andrés, pero más que todo es lo que haces después de revisar. ¿Qué sería? Okay. ¿Qué sería? Y luego lo que vendría después de la revisión sería la modificación, la adecuación. Se le llama así, vea. Es la corrección, ¿ok? Esa característica adicional la debes tener tú y se va a ver reflejada en tu texto, ¿ok? Tú como escritor. ¿Por qué? Porque debes respetar unas reglas gramaticales, unas reglas sobre el uso de la lengua, unas reglas ortográficas, unas reglas morfosintácticas, debes respetarlas, y para respetarlas debes revisar y corregir, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto último, precisamente es el ejercicio que vamos a hacer. Voy a mostrarles un ejercicio precisamente de corrección para mejorar un trabajo, por lo menos en su caso, ustedes mejorar sus reseñas. Vamos a hacerlo rápidamente, y este ejercicio es el que quiero que hagan ustedes posteriormente con sus trabajos de reseña que me entregaron. Miren bien, miren lo que vamos a hacer. Tenemos aquí dos textos. Estos dos textos son dos reseñas que presentaron dos estudiantes de la UTB. En una primera mirada, una primera revisión. ¿Cómo? ¿Aló? No me sale nada. Aún. ¿Nada? Debería salir, ¿no? Ahora sí. Los textos, ok. Muy bien. Entonces, digamos que en una primera mirada, allí donde ustedes están viendo, que encuentran que, digamos, se ven bien los textos construidos, se ven bien, ¿verdad? Pero seguramente hay algunas debilidades de estos textos. Esas debilidades son las que vamos a revisar y que vamos a corregir con base en lo que analizamos ahorita de
de las cualidades del texto. En términos de la reseña o en relacionado con la reseña, no con el ensayo. El ensayo ya después lo miramos. El ensayo de ustedes. Entonces, digamos que prácticamente se ve bien, ¿verdad? Se ve que es un trabajo que está bien elaborado. Lo mismo este que está acá. Muy bien, lo mismo este que está acá. Se ve que está bien elaborado, pero vamos a hacer una, digamos, una revisión. Vamos a hacer una revisión rápida. Por lo menos, en este caso, este ejercicio que yo estoy haciendo aquí es el que, repito, quiero que ustedes hagan con sus reseñas, porque es lo que me van a enviar, es lo que vamos a hacer en clase y seguramente lo terminaremos después y me lo suben a Sabio. Miren bien qué les voy a hacer. Mira acá. Aquí, control de cambios para mostrarles a ustedes precisamente. Un segundo. Precisamente los cambios que se van a ir haciendo. Listo. ¿Qué pasa aquí con este trabajo? Lo primero que vemos de este trabajo que hay que corregir. Dijimos que tiene que identificarse que es una reseña. Y este no estaba identificado como reseña, ¿verdad? Sí, sí. Lo que estoy haciendo ahora aquí es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para realizar con sus trabajos según la corrección, la revisión y la corrección que ustedes hagan. Muy bien. Títulos no llevan punto. Bien. Bien. Pues esto está bien. Cartagena de Indias. Según la normativa debe decir esto acá. Además de todo, creo que debe decir también el día en que se revisó, ¿verdad? Revisado el tal día. Según normativa, aquí tengo las normativas. Esta creo que fue la que ustedes les subí y está la de la universidad que se la subiré ahorita también para que tengan en cuenta, para que cuando estén revisando hagan ese ejercicio. Bien. Muy bien, administración de empresas, esto está bien, no hay problema con esto. En la presente reseña crítica, ok, se analizará cada uno de los argumentos propuestos en el ensayo, que se esto no hay problema, muy bien. Coma, elaborado por Gina Ruz, Rojas y Alberto Abello, publicado, mire que aquí coloco el publicados, pero es uno solo, publicado en noviembre de 2016. En este texto, coma, se dejan claros los fundamentos. Entonces, fíjense que en relación a la cohesión, se deja en claro los argumentos, pero habla en plural, los argumentos. Entonces, se dejan en claro los argumentos porque debe concordar, ¿ok? Por el tema de la cohesión, debe concordar. Se dejan en claro los fundamentos históricos, culturales y patrimoniales que hacen parte de la esencia de las fiestas de independencia. Muy bien. Por otra parte, conectores. Para que sea más fluido, por otra parte, se promueve, porque es que si lo dejamos así, como él lo tenía aquí, digamos que entramos de una vez a una idea sin preparar al lector a que de lo que se habló previamente ya no es punto seguido. Vamos a hablar de otra cosa, pero que se relaciona, por eso es el punto seguido. Entonces,
Por eso, por otra parte, ¿no? Por otra parte, se promueve la inclusión de este patrimonio cultural. Denme un segundo. Todo esto tienen que hacerlo ustedes. Escuchen bien, tienen que hacerlo, ¿no? En rojo, lo que vayan colocando nuevo y todo lo demás. Recuerden hacer lo de revisión y activar el control de cambios para que quede la evidencia de los cambios que usted está haciendo. Por otra parte, se promueve la inclusión de este patrimonio cultural dentro de la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, argumentando su importancia gracias a la representación de las expresiones que conmemoran anualmente la independencia, no a la independencia de Cartagena, ocurrida el 11 de noviembre de 1811. Muy bien. ¿Qué sucede con este texto según lo que vimos de la reseña? Ya presentó un primer párrafo. En ese primer párrafo se supone debe estar la contextualización de la reseña de los autores, ¿verdad? Y a partir del segundo debería decir aquí el artículo se divide en tantas partes. Y eso no está. ¿Sí ven? No está bien. Cada parte se presenta, se debe desarrollar allí. Cada parte debe decir allí qué es lo que trata, ¿verdad? Se divide en tres partes. La primera de ellas habla sobre esto, la segunda habla sobre esto, la tercera habla sobre esto. Este autor de este trabajo comienza hablando sobre las fiestas de independencia. Se trata de un conjunto de expresiones artísticas y precisamente comienza a dar aquí algo así como una explicación, como una exposición del tema que habla los autores. Pero esto que está haciendo aquí, en lo que hoy llamamos Caribe colombiano, fue el lugar específico, todo esto que está aquí. Sin embargo, a pesar de la irrefutable celebración de las fiestas por parte de los cartageneros, Profe. Todo esto que está acá, dígame. No, era que no me aparecía la imagen, pero ya me apareció. Ya te parece, muy bien. Todo esto que está aquí, hasta aquí, precisamente lo coloco en rojo, no cumple ninguna función según lo que vimos de la reseña. Porque en la reseña no es que tú vas a exponer, ¿verdad? Sobre un tema. Si esto hace parte de la reseña, es decir, de los argumentos que utilizó Gina Rus y Alberto Abello, lo que debió haber hecho el estudiante o la estudiante es que esto realizarle un análisis y plantear el reseñista, es decir, el estudiante, plantear lo que él vio sobre los temas, sobre la idea principal, etcétera, etcétera, pero no exponer digamos, los temas. Fíjate que aquí ya el estudiante o la estudiante ya entra sobre el tema de los argumentos. Entonces, por otro lado, los autores argumentan, pero resulta que él está utilizando aquí por otro lado, Profesor, lo utiliza disculpe. de manera errónea. Dígame. No se ve la pantalla. ¿Cómo? No se ve la pantalla. Ahora sí. ¿Estás viendo el artículo? Sí. Ok. ¿Qué sucede? Ese por otro lado está mal utilizado porque dice, por otro lado, los autores argumentan.
argumentan, listo, pero antes en todo esto no nos ha dicho el estudiante qué es lo que realiza él aquí, ¿verdad? Con exactitud. No sabemos con exactitud, entonces por eso el por otro lado acá lo utiliza de manera equivocada. Ahora bien, él nos dice, por otro lado los autores argumentan y abre comillas, es decir, nos está entregando una cita como si fuera un argumento, cuando una cita que él está utilizando, el autor está utilizando, no es un argumento, ¿verdad? Es decir, el reseñista aquí pudo haber dicho, por otro lado, los autores argumentan que tal cosa, como puede verse en la cita siguiente, y coloca la cita, ¿ok? Entonces, aquí también hay un error, precisamente porque no supo el autor, el reseñista no supo desarrollar todos los elementos que constituyen la reseña. ¿Listo? Son las 8:50, creo que debemos terminar aquí, pero les dejo entonces este ejercicio para que se den cuenta que cómo ustedes van a hacer ahora el ejercicio de revisión de su reseña. Eso lo vamos a hacer mañana durante la clase de revisión de su reseña y de corrección de cada una de ellas para que ajustemos esas reseñas y luego las subamos nuevamente, ¿verdad? Mejoradas. Esto también va a tener pues yo lo voy a tener como una nota adicional. Recuerden que son 3 ejercicios que son evaluables, pero estos ejercicios los tengo adicional para precisamente, digamos, mejorar o aumentar las notas. ¿Oyeron? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Pues ustedes deben prepararse para las otras clases y Profe, nos vemos entonces la próxima. Dígame. los 3 ejercicios que usted está diciendo que son evaluables, que va de Han Sabio, ¿cierto? Que no me quedó muy claro muy bien qué es lo que hay que hacer, y los 2 anteriores. Usted tiene informe bibliográfico, es uno, reseña, es otro, y el último que es en pareja. son 4, perdón, son 4. El otro que es la estructuración, ustedes deben hacer como ya presentar el esquema de lo que usted va a trabajar en su ensayo, y finalmente el portafolio que vamos a través de Sabio, vamos a seguir el ejercicio de portafolio anexando allí, porque tiene la opción para usted hacer portafolio. Entonces, el portafolio que es evaluable. Además de todo, el portafolio es evaluable según lo que he visto, por ejemplo, los que entregaron el informe, los que entregaron la reseña, los que entregaron previamente. Yo tengo acá el registro, entonces eso es una nota adicional. Entonces son 4: informe bibliográfico, la reseña, el esquema de estructuración de su ensayo, que eso es la próxima semana, y el portafolio. ¿Ok? Entonces, quedamos pendientes. Nos vemos entonces en la próxima clase. ¿Con quién hablo? Con Andrés. Lo que pasa es que no entendí lo que usted dijo ahorita de la actividad que iba a dejar. O sea, una actividad que usted nos iba a dejar. Esta actividad es un tallercito para saber cómo revisar, ¿ok? Para, digamos, ustedes tengan elementos de juicio para revisar sus reseñas y corregir sus reseñas, y puedan subir nuevamente sus reseñas mejoradas, ¿ok? Obviamente también les va a servir para su ensayo posteriormente, pero básicamente es un taller vamos a hacer ejercicio práctico de cómo revisar, corregir, mejorar las cualidades del texto, ¿ok? La lista, no se preocupen, Andrés, la lista yo la tengo en cuenta según
según aquí en el chat, como aparece que ustedes entraron y que permanecieron, no se fueron, esa es la lista. No se preocupen por eso. Entonces, nuevamente les agradezco la atención, estamos pendientes, nos vemos mañana en la clase de mañana. Muchas gracias. Gracias, profe.